Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema de teoría de ecuaciones. Es un tema que tiene mucha aplicación y vamos a ir desarrollando inicialmente describiendo los teoremas que se utilizan en este capítulo. Entonces, los teoremas elementales sobre teoría de ecuaciones son: el primer teorema menciona lo siguiente. Dice, se trata de una expresión que nos habla de la raíz. Dice, todo valor de x que anule al polinomio p de x recibe el nombre de raíz o solución de la ecuación p de x igual a 0, donde este p de x simplemente es una ecuación de grado n. Enseguida vamos a desarrollar. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, determinar cuáles de los valores son raíces de la ecuación. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Nos preguntan 2, 3, menos 2, menos 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer simplemente es todo este primer miembro de la ecuación, le estamos llamando polinomio en la indeterminada x. Por lo tanto, acá está p de x igual a x cuadrado menos x menos 6. Dice que es raíz de la ecuación p de x igual a 0 si se anula, si es 0. Por lo tanto, lo que hacemos en vez de x, sustituir el primer valor para el inciso a. Reemplazamos, vamos a tener p de 2 es igual a 2 al cuadrado, x vale 2, menos 6. Haciendo operaciones, aquí tenemos menos 8 más 4, solamente es menos 4. Por lo tanto, menos 4, fíjense, no es igual a 0. Para que sea solución debe darnos 0. Por lo tanto, 2 no es raíz de la ecuación. De esa forma vamos a ir verificando si algunos números son raíces o no de las ecuaciones. El segundo valor, para el inciso B3, reemplazamos por cuenta de x en el polinomio el valor de 3. 3 al cuadrado menos 3, que vale x, menos 6. Haciendo operaciones, esto es 9. Menos 3, menos 6, menos 9. Se hace 0. Fíjense cómo anula al polinomio. Entonces, este valor de 3 se llama raíz o solución de la ecuación. Raíz o solución de la ecuación. Bien. Para el inciso C, menos 2. Reemplazamos en polinomio p de x menos 2. Esto vale menos 2, va a ser al cuadrado. Menos con este menos se va a hacer más. Y finalmente menos 6. Haciendo operaciones, esto es 4. Aquí va a ser más 2, 6, menos 6, 0. Por lo tanto, otra solución de la ecuación había sido menos 2. Ya tenemos las dos soluciones. Una primera solución que hemos visto es 3, es raíz, y la otra solución, menos 2, también es raíz. Como una ecuación sabemos que tiene solamente dos raíces, este menos 3 seguramente no es. Reemplazamos valores, aquí tenemos 9, menos por menos da más, 12 menos 6 va a ser 6 positivo. Por lo tanto, el menos 3 no es raíz de la ecuación. Entonces, con esto estamos verificando que una ecuación de segundo grado tiene dos raíces. Y simplemente por el teorema, si ese valor anula al polinomio, se llama raíz o solución. Bien, continuamos con el siguiente teorema. El siguiente teorema se denomina teorema del resto. El teorema del resto menciona lo siguiente. Si R es una constante, dice, y se divide el polinomio p de x entre este binomio x menos R, el resto que se obtiene es evaluar en R. Entonces, acá voy a encerrar en un recuadro. Este binomio es importante. Fíjense, el binomio está con signo negativo, ¿no es cierto? Negativo. Entonces, el R es el valor clave. Nos da un ejemplo. Nos dicen hallar el resto de dividir
hallar el resto de dividir, dice. Bueno, este ya está por demás. X cubo menos 3x cuadrado más x menos 6 entre x más 2. Por lo tanto, como nos piden el resto de dividir esa expresión, entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar. No vamos a reemplazar directamente el 2. Fíjense, tenemos que tener un menos. Por lo tanto, esto podemos expresar x menos menos 2. Por lo tanto, el valor de r es negativo. Acá estamos. Entonces, nos piden el resto. Por lo tanto, como el valor crítico es menos 2, o más fácil, si tenemos el binomio, si es positivo, cambiamos de signo. Si esto fuera negativo, cambiamos de signo acá el valor. Por lo tanto, reemplazamos en el polinomio en menos 2, evaluamos, menos 2 elevado al cubo, aquí va a ser menos 2 al cuadrado por menos 3, aquí por menos 2 y menos 6. Haciendo operaciones, esto es 8 negativo. Nótese aquí que exponente impar siempre nos da negativo, base negativa, negativo. Aquí nos va a dar positivo. 2 por 2 va a ser 4, positivo por 3, 12. Más por menos da menos y simplemente menos 6. Bueno, este es el 6. Hay un pequeño error de transcripción, ¿no? Este es 6. Por lo tanto, haciendo operaciones, precisamente nos da, a ver, vamos a ver, 20. 28, ¿no? Bueno, aquí vamos a corregir, entonces este número no es 30, sino es 28. Entonces, nos da 28. Entonces, el resto de dividir este polinomio cúbico entre x más 2 había sido 28, ¿no es cierto? Bien, de esa forma se obtiene el resto sin realizar la división. Bien, continuamos. El teorema 3. Pasamos al teorema 3. Este teorema 3 nos habla del teorema del divisor. Dice lo siguiente, si R es una raíz de la ecuación, esta es la ecuación, P de x igual a 0, es decir, si es raíz, por el anterior teorema debe anularse, ¿no es cierto? P de R debe ser 0. El binomio x menos R, dice, es un divisor del polinomio P de x. Recíprocamente, o al revés, si este es un divisor de P de x, entonces R es una raíz. Entonces, en los dos sentidos se cumple el teorema. Y aquí vamos a comentar algo muy interesante que vamos a utilizar bastante en este capítulo. Se llama la regla de Paolo Ruffini y dice, es un método muy sencillo para dividir polinomios entre binomios. Pero los binomios deben ser de estas características. Bueno, aquí se ha tergiversado, esto es menos. X menos R es el binomio. De tal forma que, siendo R un número dado, por este método se determinan los coeficientes del cociente y el resto de la división. Para ilustrar esta parte, tenemos un ejemplo. Nos dicen hallar el cociente y el resto de la división de este polinomio de quinto grado entre x menos 2. Y ese procedimiento es muy interesante porque trata de, se utiliza solamente los coeficientes, pero de un polinomio ordenado. Si aquí no existiera alguna variable, se resuelve, o sea, se anota con ceros. Entonces, vamos a dividir este polinomio entre este binomio. Veamos cómo se realiza. Acá está. Tenemos entonces el polinomio cúbico de quinto grado entre el binomio. Aquí, para dividir, siempre este binomio, esta constante, se cambia de signo. Si es menos 2, se pone más 2. Si fuera más 2, aquí va a ser menos 2. Aquí, fíjense, tenemos el coeficiente de x a la quinta, es 3. Entonces, eso notamos aquí. Ahí está, eso es 3. De x cuarta es menos 4. De x cubo es menos 5. Fíjense acá. No tenemos el polinomio, el término x elevado al cuadrado. Por lo tanto, como no tenemos, se anota con ceros. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. Cuando es un polinomio incompleto, se completa con ceros. Continuamos. El siguiente coeficiente del término lineal es menos 8 y el siguiente 25. Se acomoda en una fila los coeficientes.
Este término que está acá, menos 2, se acomoda precisamente acá, en esa galera, ¿no? Listo. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Este término se copia tal cual está. 3. Se multiplica. 2 por 3 va a ser 6. El resultado se anota acá. Se suma algebraicamente. Algebraicamente 6 menos 4 va a ser 2 positivo. Multiplicamos 2 por 2, 4. El resultado acá. Sumando menos 1. Multiplicamos, sale menos 2 más 0 sigue siendo menos 2. Multiplicamos, más por menos da menos 4. Menos 4 menos 8 menos 12. 12 por 2, 24, negativo. Y acá si se fijan, simplemente es una resta. 25 menos 24 va a ser 1. Entonces, este 1 ya para nosotros es el resto o residuo de la división. El resto. También nos piden el cociente. ¿No es cierto? Nos piden el cociente. ¿Cuál será el cociente? Nos dice. Para el cociente, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los coeficientes que hemos obtenido de la división sintética, vamos a escribirlos como coeficientes de un polinomio de grado menor a 1. Si este grado es 5, el grado va a ser 4. Entonces acá está. 3x a la cuarta, este siguiente coeficiente, 2x al cubo. Este va a ser menos x al cuadrado. Si aquí fuera 0, entonces ese término se elimina. Aquí tenemos menos 2x y menos 12. Y este término que está suelto, que nos ha salido en este caso 1, es el resto. Acá está. Por ejemplo, si este polinomio iba a ser divisible entre x menos 2, el resto era, por decir, era 0. Entonces, ese 2 era raíz del polinomio, de la ecuación, ¿no? Pero aquí vamos a recordar algo muy importante. Los elementos que contiene una división. Este polinomio es el polinomio dividendo. Este polinomio es el divisor, en nuestro caso el divisor era este. El dividendo es este polinomio de quinto grado. Luego el cociente. El cociente acá está, este polinomio. Como hemos dividido una vez, entonces queda 3x a la cuarta. Y finalmente el resto. Este resto, en este caso, está en función de x, pero no siempre va a ser así. Puede salir también constante, como este caso. Es el resto. Importante entonces, dividendo, polinomio divisor, polinomio cociente y el resto, que puede ser un polinomio o puede ser una constante. Además, esta línea que está acá tiene un nombre específico. Si bien es cierto, es el signo de la división, se llama galera. Por eso precisamente los matemáticos dicen, haremos la división en galera, ¿no es cierto? Esta es galera. Bien, entonces ahí está el ejemplo ilustrativo para ese teorema. El teorema 4 nos habla del teorema fundamental del álgebra. ¿Y qué dice ese teorema? Toda ecuación racional y entera p de x igual a 0 admite al menos una raíz real o compleja, dice. Entonces, ese teorema precisamente está en este ejemplo. Nos piden, tenemos un polinomio de grado 7, menos 3x más 2 igual a 0. Este polinomio es de séptimo grado. Tiene por lo menos una raíz, dice. ¿Por qué? Si reemplazamos este 1 acá, va a ser 1 a la séptima. Aquí vamos a tener 1 a la quinta, simplemente va a ser 3. 1 más 1 va a ser, 1 más 2 va a ser 3, 3 menos 3, 0. Este valor, si se fijan, verifica, lo transforma el primer miembro en 0. Por lo tanto, es una raíz o solución. Pero nótese acá, esta otra ecuación, solamente esta expresión, es un polinomio irracional, ¿no es cierto? Esta ecuación. Fíjense acá, no vamos a poder encontrar ningún valor de x que verifique esta expresión. ¿Por qué? Ya sea positivo o negativo. Si es positivo, por ejemplo, 3, raíz cuadrada de 3 más 3 no nos va a dar 0. Si es negativo, nos va a dar número imaginario. Por lo tanto, esta ecuación, que no es polinómica, sino se llama ecuación irracional,
no tiene raíces, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos mostrando el teorema. Toda ecuación racional, dice. Esto, ¿por qué no tiene solución? Porque es irracional con radicales, ¿no es cierto? Por eso justamente mencionamos, no tiene raíces porque no existe ningún número R que anule al polinomio Q de X, ¿no es cierto? Esta ecuación se llama irracional. Por eso justamente no tiene solución. Veamos el siguiente teorema. Esto es importante por lo siguiente. Aquí tenemos, dice, toda ecuación P de x igual a 0 de grado n. Algunos también este teorema lo llaman teorema fundamental del álgebra también. Igual que este otro, ¿no? Tiene exactamente n raíces, dice, que pueden ser reales o complejas. Además, este coeficiente a sub n se llama, el primer coeficiente debe ser diferente de 0. Si no, no tuviéramos un polinomio de grado n, ¿no es cierto? Bien. Si es así, entonces vamos a ilustrar este teorema con algunos ejemplos. Acá está. Nuestros ejemplos dicen, tenemos una ecuación aquí de segundo grado. Una ecuación de segundo grado, entonces, por el teorema anterior, tiene que tener dos raíces o soluciones. Y esas dos raíces son estas. Si reemplazamos el menos 2 y el 3, hemos hecho en la primera parte, ¿no es cierto? Nos sale 0. Acá están las dos raíces o soluciones. Entonces, ecuación de segundo grado, dos raíces o soluciones. El ejemplo siguiente es más interesante. Fíjense, es también una ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 6x más 9. Pero aquí podemos ver que estos tres términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Se puede escribir como x menos 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, la solución de esta ecuación de segundo grado tiene una sola raíz. Pero en este caso sería contradictorio al teorema. En este caso, cuando la raíz se repite, se llama raíz de multiplicidad 2 o raíz repetida también. Esta ecuación de segundo grado igual tiene dos raíces, solamente que las dos raíces coinciden con el mismo punto. Cuidado que alguien diga, no, pero esta raíz solamente es una sola. No, ecuación de segundo grado, dos raíces. Pueden ser repetidas, pueden ser de multiplicidad 2, en algunos casos de multiplicidad 3, etc. Bien, continuamos. El inciso C es una ecuación cúbica. 2x al cubo más 3x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Tiene tres raíces por el teorema, que son estas. X sub 1 igual a menos 1 medio, x sub 2 un número complejo y su conjugado. Luego vamos a ver en las siguientes clases los teoremas para raíces complejas, para raíces irracionales. Acá está. Y estas soluciones, fíjense, en estos tiempos hay métodos que resuelven estas ecuaciones. Por ejemplo, un método es el método de Cardano-Tartaglia. Pero también existen máquinas calculadoras que directamente resuelven. Por ejemplo, una calculadora que resuelva ecuaciones cúbicas simplemente se introduce los coeficientes 2, 3, 3 y 1. La calculadora directamente le va a sacar estas soluciones, las tres soluciones. Entonces, para las evaluaciones se va a admitir calculadoras que resuelvan las ecuaciones. Por lo tanto, pueden conseguirse una buena calculadora que resuelva ecuaciones. Hay calculadoras que resuelven hasta ecuaciones de cuarto grado, ¿no es cierto? O en su caso también con algún asistente matemático. Continuamos. El ejemplo siguiente es una ecuación de cuarto grado. De acuerdo al teorema, tiene que tener 4 raíces. Y aquí nótese lo siguiente, es una ecuación incompleta, se llama. Incompleta. Por lo tanto, esta ecuación incompleta, acá están las soluciones. Una solución, dos soluciones, tres soluciones y 4 soluciones. Estas 4 soluciones, ¿debido a qué? Es de cuarto grado. Tercer grado, 3 soluciones. Segundo grado, 2 soluciones. De grado 20, si fuera, 20 soluciones, ¿no es cierto? Entonces, siempre están las soluciones en función del exponente mayor.
Además, toda esta parte que estoy remarcando, toda esta expresión, el primer miembro es un polinomio. Se llama polinomio en la indeterminada X. Tiene los siguientes elementos: primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Este polinomio incompleto tiene 4 términos. Luego, el término principal, este es el término principal. O sea, el término de mayor grado también, ¿no? Luego tenemos el término independiente, es este. Término independiente, se llama independiente porque no está relacionado con la incógnita. Es un término suelto, es una constante, es un número, ¿no es cierto? Luego tenemos los coeficientes del polinomio. Aquí el coeficiente 1. Coeficiente del término cuadrático, menos 2 con su signo. Coeficiente del término lineal, 8. Esos se llaman coeficientes. Luego tenemos el coeficiente principal del polinomio. El coeficiente principal en este caso va a ser este primer coeficiente. Es el coeficiente del término de mayor grado. Luego tenemos la variable del polinomio. La variable es x, x. Puede ser una ecuación, por ejemplo, donde la variable sea y. Esto va a ser y, esto va a ser y y esto va a ser y. Es una ecuación en la variable y. Luego tenemos el grado de las variables. Por ejemplo, esta variable tiene grado 1, grado 2, grado 4. Y el grado del polinomio de todo esto es el grado del término que tiene mayor exponente, en este caso 4. Por eso precisamente es un polinomio de grado 4. Si igualamos a 0, se convierte en ecuación de grado 4, que va a tener, por el teorema hemos visto, 4 soluciones. En este caso tienen soluciones, fíjense, estos dos números son complejos conjugados. Y aquí son, si es irracional, si es positivo la raíz, aquí tiene que estar también la otra raíz negativa. Eso vamos a comentar en los siguientes teoremas. Bien, ahora vamos a hablar de la igualdad de los polinomios, que es fundamental. Igualdad de polinomios. ¿Qué dice la igualdad de polinomios? Acá está. Dos polinomios P de X y Q de X van a ser iguales. Acá está. Si dice, primero tienen que tener el mismo grado, los dos polinomios. Y la variable tiene que ser la misma, en este caso X. Son iguales si sus coeficientes, vamos a subrayar esa parte, sus coeficientes de igual grado son iguales. Eso es la condición. Dos polinomios van a ser iguales si los coeficientes del mismo grado son iguales. Y para esta parte, para ilustrar, tenemos el siguiente ejemplo. Nos piden hallar m cuadrado menos n cuadrado si los polinomios son iguales. Aquí tenemos un polinomio en la indeterminada X. Ese es el primer polinomio, donde nuestra incógnita es m y n. Luego tenemos otro polinomio. Ese otro polinomio es este. Q de X, dice. Que es X, además, polinomio de primer grado, ¿no es cierto? X menos 2007. La condición de que estos polinomios son iguales. Si son iguales, entonces P de X es igual a Q de X. Condición de igualdad de polinomios. Por lo tanto, si cumplen esta condición, tenemos que aplicar nuestro concepto de igualdad de polinomios. Los coeficientes deben ser iguales. Primero, reemplazamos. P de X es todo este polinomio. Esto es P de X y esto es Q de X. Aquí directamente no se puede sustituir nada, ¿no es cierto? No se puede hacer nada. Primero tenemos que eliminar los signos de agrupación. Entonces, multiplicamos m por x, va a ser mx. M por 2005, acá está, 2005 por m. Eliminando el signo de agrupación, m por x, nx. N por 2003, que está acá. En el segundo miembro mantenemos. Para aplicar esta condición de igualdad de polinomios, fíjense acá, vamos a
factorizar. Y vamos a factorizar los términos que tienen X. Acá está. Este término contiene X. Este término contiene X. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es factorizar. El factor común es X. Sacamos acá, al lado derecho. Lo que nos queda es M. Aquí lo que nos queda es N. Luego vamos a agrupar, como hemos visto, hemos repasado los términos independientes. Este término agrupamos con este, porque fíjense, se llama término independiente porque no contiene la indeterminada o la variable X, ¿no es cierto? Agrupamos esos términos. Luego acá tenemos lo siguiente. Por igualdad de polinomios, aquí utilizamos la igualdad. El coeficiente de X es M más N. Ese coeficiente, este coeficiente de X, debe ser igual a este coeficiente. Por igualdad de polinomios. En este caso, cuando no se anota y está la indeterminada, se supone que la incógnita es 1, que el coeficiente, mejor dicho, es 1. Por lo tanto, vamos a tener M más N igual a 1, la primera ecuación. Luego tenemos lo siguiente. Para que dos polinomios sean iguales, de acuerdo a la teoría, dice, el término independiente, que es este, debe ser igual a este término independiente. Ahí justamente vamos a obtener una segunda ecuación, ¿no es cierto? Donde nuestras incógnitas son M y N. Eso vamos a ver en la siguiente presentación. Bien, como habíamos mencionado, acá está nuestro sistema de ecuaciones. M más N igual a 1. Menos 2005 por M menos 2003 por N igual a menos 2007. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones podemos resolver por cualquier método. Aquí vamos a resolver por el método más práctico, que se llama deducción. También existe otro método, es el de determinantes. Podemos resolver por el método de Gauss. Bueno, eso es en álgebra 2. Podemos resolver por el método gráfico. Podemos resolver por sustitución, etc. En nuestro caso vamos a resolver por el método de reducción. Para ello, esta primera ecuación estoy multiplicando por 2005 para tener este mismo coeficiente con signo cambiado. Por 2005, aquí por 2005, aquí por 2005. Bueno, tenemos este sistema. Ahora ese sistema vamos a sumar miembro a miembro. Acá está, sumando miembro a miembro, tenemos lo siguiente. Este término se simplifica con menos 2005M, se hace 0. Luego, 2005 menos 2003 simplemente es 2, que está acá. 2005 menos 2007, el mayor es 2007. Por lo tanto, va a ser menos 2. Finalmente, como nuestro objetivo es encontrar el valor de n, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, menos 2 entre 2 simplemente va a ser 1 negativo, que está acá. Ya una vez encontrado n, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a sustituir en la ecuación primera, en esta ecuación. Sustituyendo en la primera ecuación en esta, donde en esa ecuación conocemos este término. Este término se conoce. Ese término vale menos 1. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos m menos 1 igual a 1. Luego, este término que está con signo negativo al segundo miembro con signo cambiado. Acá está. Finalmente, haciendo operaciones, sumando 1 más 1 es 2. Nuestra segunda solución había sido m igual a 2. Por lo tanto, hemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones por el método, en este caso, de reducción. Entonces, vale 1, negativo y 2.
Pero nuestro ejercicio no consiste en eso, sino consiste en encontrar el valor m cuadrado menos n cuadrado. Entonces, para responder a la pregunta que nos han hecho, lo que hacemos simplemente sustituir. Esta es nuestra incógnita. Voy a anotar en un recuadro lo que nos han pedido, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Nos dice. Por lo tanto, como ya tenemos los valores de m y n, reemplazamos. M vale menos 2 al cuadrado, menos ese signo está acá. Luego n vale menos 1. Ahí está, elevado al cuadrado. Nótese acá que todo número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Por lo tanto, nos va a quedar solamente, en esta expresión nos queda 1. Nos queda 1, positivo. Por lo tanto, aquí haciendo operaciones tenemos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. Justamente esta es la solución del problema que nos han planteado. Teniendo dos polinomios que son iguales, nos han pedido encontrar el valor de m cuadrado menos n cuadrado, ¿no es cierto? Bien, entonces hasta aquí nuestra primera parte del tema de teoría de ecuaciones.